Carlos, muy buenas tardes, bienvenido a este espacio, Qué buena energía. Es un espacio en el que hablamos sobre el presente y el futuro energético de Colombia y en el mundo. Quiero que hablemos un poco, Carlos, de tecnologías en materia de la transición, que hablemos de gases renovables y que antes de eso hablemos un poco de tecnología de captura, almacenamiento y uso de carbono. Recientemente, en reuniones que sostuve en Europa con la Comisión de Energía de la Unión Europea, hay una discusión muy dividida entre captura y uso de carbono. Noruega proponiendo que algunos campos de producción que ya están abandonados puedan servir para la captura, pero hay otros quienes en la comisión tienen la posición de que no es 100% confiable la tecnología de la captura y no la ven como una alternativa en el corto plazo de reducción también de emisiones. ¿Cómo ves tú el tema frente a CCUS y un poco que me cuentes si ves al papel de los gases renovables jugando un rol fundamental también en el proceso de transición energética a nivel global? Bueno, vamos a ponerlo en contexto. Pero... No, es bastante y podemos estar aquí platicando horas, pero no vamos a platicar horas y vamos a tratar de enfocarnos, pero tenemos que ponerlo en un poco de contexto también, ¿ok? Porque para llegar a neta cero de emisiones, tendría que el mundo estar en un camino, en un sendero, en donde la temperatura del planeta no se vaya a dejar que aumente más que 1.5 grados. ¿Okay? Estamos en un camino, el día de hoy, de como 2.5 grados, que implica que en ese camino se va a usar más combustibles. Y no tenemos ahora, el día de hoy, un sendero que sea comercialmente viable con las tecnologías que tenemos para llevarnos a donde tenemos que llegar para cumplir con las metas ideales del Acuerdo de París. ¿Okay? El estudio de la IEA, de la Agencia Internacional de Energía, el sendero de neta cero de emisiones que hicieron, el primero que hicieron dijo que nos faltan tecnologías comercialmente viables por 50% de las emisiones que tenemos. Y ahora dicen, bueno, creen que es más como 30 o 33% de las emisiones. El punto aquí es, sin innovación en tecnología, que no sabemos qué va a ser comercialmente viable, no podemos llegar a donde tenemos que llegar. Okay. Ahora vamos a considerar la captura de carbono de este punto de vista. Si no tenemos la captura de carbono o tenemos otra manera de absorber dióxido de carbono, como en reforestación, no vamos a llegar a donde tenemos que llegar. O estamos poniendo una apuesta en cosas que todavía se tienen que inventar para ser comercialmente viable, o estamos poniendo una apuesta en cosas que sabemos, como vehículos eléctricos, pero en donde la implicación el día de hoy es depender de un país para el procesamiento entre 75 y 95% de todos los minerales que se hace falta para una batería. ¿Okay? Ponerlo claro, China está procesando ese porcentaje de los minerales críticos para esa batería. Entonces, piénsalo de esta manera. La batería es funcionalmente lo equivalente de la gasolina o el diésel. Imagínate que toda la gasolina del mundo fuese refinada en un país, 75%. Dirías que tenemos un problema de seguridad nacional. Okay. Entonces, te digo esto porque no es solamente que nos faltan tecnologías, pero tenemos tecnologías, pero esas tecnologías van a tener otros desafíos. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a decir, bueno, todo esto se va a resolver y no me importa, o vamos a decir, no, nos hace falta un plan B
y un plan C, porque yo no voy a confiar que todo se va a resolver y tengo que tener otra cosa. La captura de carbono lo tenemos que ver de ese punto de vista. Si no lo hacemos, estamos apostando que todo lo otro tecnológico y de seguridad nacional se vaya a resolver. Y yo por lo menos no quiero tomar esa apuesta. Y si no lo quieres hacer, entonces tienes que crear un mecanismo que sea comercialmente viable. Y aquí viene la importancia, por ejemplo, del proyecto en Noruega que se llama Northern Lights, financiado por Noruega, por Equinor, por Total, por Shell. Y lo que están haciendo es un corredor conectado con Alemania para poder capturar las emisiones que vienen de ahí y poder enterrarlas en una manera segura que esté en cuencas que ya se han vaciado. Con este punto de vista, que anteriormente tenían dióxido de carbono, que pueden mantener el dióxido de carbono, que pueden medir la presión que esté ahí y que por décadas han estado ya haciendo un proceso de inyectar dióxido de carbono para aumentar la presión para producir más petróleo. Entonces, por eso la importancia de las compañías petroleras en las soluciones de dióxido de carbono, porque son las compañías que saben cómo manejar el subsuelo. ¿Okay? Entonces, lo que tenemos que ver es no solamente cualquier proyecto hecho por cualquiera, tiene que ser por compañías que tienen la capacidad técnica en cuencas que son conocidas, en donde tienes todas las métricas ya existentes de lo que tenían, lo que pueden absorber, lo que pueden perder y hacerlo de una manera responsable. De nuevo, Carlos, entonces volvemos al punto de que para poder cumplir con esos compromisos no tenemos por qué cerrar alternativas que nos puedan llevar a ese camino. Y seguramente este caso de CCUS puede ser un ejemplo. Gracias por explicarlo con tanto detalle. Carlos, quiero que hablemos de gases renovables, de biogás, de biometano. ¿Cuál es el papel que tú ves del aprovechamiento de la biomasa, teniendo además en cuenta lo que esto significa en países de la región como América Latina, aunque hay otros países que también ya están avanzando rápidamente en el desarrollo del biometano y del biogás? ¿Qué papel crees que puede jugar en América Latina? Porque aquí tenemos probablemente un potencial de biomasa, de desechos tóxicos, provenientes de rellenos sanitarios, de plantas de tratamiento de aguas residuales. Puede jugar a pequeña escala también un papel importante en zonas rurales donde no hay, todavía hay privación de energía. Al menos es una pequeña óptica y visión desde Colombia, pero creo que confluye y hay una sinergia en ese sentido en América Latina. Entonces tiene además unos impactos en otras dimensiones el aprovechamiento de la biomasa y la producción de biogás y biometano. ¿Cómo ves el crecimiento y el desarrollo de esos proyectos? ¿Crees que van a jugar un papel fundamental en esta carrera por cumplir esos compromisos de cambio climático? Yo creo que lo tenemos que poner en el contexto local, pero lo local puede tener un impacto que sea nacional. Si lo miramos desde el punto de vista si el biometano y el biogás pueda ser una contribución a una red nacional, puede ser muy costoso. El día de hoy sería un costo alto para la industria y para el consumidor. Si lo miras desde el punto de vista de alternativas en áreas localizadas, en donde pueda ser un mini grid, en donde pueda ser sustituir el uso de leño o carbón para cocinar, en donde tengas acceso a un gas que pueda ser más caro del gas natural si fuese esa comparación, pero si lo miras el punto de vista con el costo de leño o de carbón, el impacto que pueda tener en la salud,
el impacto que pueda tener en el medio ambiente, ofrecer el acceso a un gas que de otra manera no tendrías accesibilidad, entonces sí puede ser competitivo y bueno para el medio ambiente. Sobre tiempo, espero que vayamos a ver una evolución, igual que la energía solar ha caído en un costo de 90% sobre tiempo. La experiencia nos va a dar experiencia en economías de escala, pero lo tenemos que ver de ese punto de vista. No esperar que resuelva todo, pero cuáles son los problemas que sí puede resolver y entonces ahí aplicarnos para tomar ventaja. Carlos, y hidrógeno, hablemos un momento sobre hidrógeno y tu visión de hidrógeno. En Colombia el costo de producción sigue estando muy alto, entre otras porque tampoco tenemos una capacidad de generación de energía eólica y solar. Hasta ahora es solo el 4% del total de la matriz energética, es muy poco. Y también además utilizar esa poca capacidad para la producción de hidrógeno verde nos está llevando a tener unos costos de producción altos. No hemos tampoco encontrado la posibilidad de agregar demanda que nos permita hacer cierres financieros. No creemos que sea sostenible en el tiempo los temas de los subsidios. ¿Cómo lo ves tú en el contexto regional y global? Hidrógeno está a un punto de inflexión. Puede ser, y creo que va a ser un combustible muy importante para el futuro. En Estados Unidos, bajo el Inflation Reduction Act, el IRA, se ha apostado muchísimo con subsidios. El propósito de los subsidios es para generar innovación que pueda reducir los costos y que entonces se pueda seguir produciendo hidrógeno verde, hidrógeno azul, con descarbonización de gas natural, en una manera que pueda ser comercialmente viable sin los subsidios. Pero el día de hoy todavía el desafío número uno es encontrar cuál es el mercado, porque alguien te lo tiene que comprar. Y te lo tienen que comprar, lo van a comprar, no para generar electricidad, porque ahí no hace sentido, porque vas a tener energía renovable para producirlo, vas a tener otro producto y con menos eficiencia usar ese producto para energía. No hace sentido. Pero lo que sí hace sentido es si tienes hidrógeno que puedes sustituir el gas, que puedas tener una manera sin emisiones para la producción de acero, de cemento, de petroquímica, de papel. Okay. Eso va a ser el uso. Pero entonces tienes que tener el incentivo que le valga la pena a alguien comprarlo. Y lo que estamos viendo es si hay un precio en dióxido de carbono, que si no lo compras tienes que pagar ese precio, entonces cambia la ecuación. O si el subsidio es suficientemente fuerte que baja el precio muchísimo y entonces se hace viable. Y lo que estamos viendo es distintos senderos que ha tomado Europa y Estados Unidos. Y los dos, lo ideal sería juntarlos, porque si tienes el subsidio para innovación, eso va a facilitar mucho más nuevas tecnologías. Si tienes el precio, tienes una pena que tienes que pagar, pero esa pena no es necesariamente la cosa que va a incentivar la innovación. Entonces, ahí estamos en este punto del mundo en donde la ecuación exacta para hacer lo que funcione no la tenemos. Y en el caso de Colombia, el mercado de carbono, los precios tampoco nos ayudan a hacerlo más competitivo. O sea, yo creo que pareciera que es un desafío global, como lo has mencionado, pero estoy de acuerdo contigo que como parte de esta conversación podemos empezar a concluir que hay que diversificar. En últimas, también la diversificación nos va a permitir cumplir con los compromisos, pero también a la vez mantener seguridad energética en todos los países. Solo para cerrar, Carlos, un pequeño comentario en torno a infraestructura. Hablabas que la infraestructura de gas natural también va a ser útil para la infraestructura del transporte de hidrógeno, ¿sí?
Si atamos el tema logístico y de infraestructura a financiación para inclusive poder transportar en un futuro estos gases renovables, hidrógeno, biometano, lo estamos viendo más focalizado, pero si fuera el caso, ¿crees que podríamos empezar a trabajar en sensibilizar la posibilidad de que haya más puertas abiertas de financiación para infraestructura de gas, pensando que tienen una vida útil a largo plazo para estos nuevos energéticos de la transición? Creo que tenemos que pensar en esa dirección y mantener en cuenta lo que es viable. ¿Okay? El hidrógeno, yo no soy químico y no soy ingeniero, ¿okay? Pero la molécula es muy chiquita, que se puede escapar y es más peligroso que metano. ¿Okay? Entonces tienes que tener mucho respeto sobre el hidrógeno, la infraestructura y cómo se va a manejar. Han hecho pruebas en distintas partes del mundo. En general, creo que hay una perspectiva que una mezcla de un 20% de hidrógeno con gas natural puede ser viable. Cuando se llega a un cierto nivel, hay muchos que piensan que va a ser necesario otro tipo de ducto con otro tipo de acero. Entonces, si hay infraestructura que se pueda hacer ahora en una manera que pueda convertirse a hidrógeno, sí. Si hay manera de utilizar ductos que existen ahora con cierto tratamiento para tener un porcentaje de hidrógeno que pueda ser competitivo, sí, tenemos esa dirección. Hay países que están experimentando en distintos aspectos de eso y tenemos que pensar de Japón en particular, pero son desafíos que tenemos que confrontar, porque sabemos que no se le prestó suficiente atención al metano por mucho tiempo, ¿okay? Y lo que sabemos ahora es que el peligro de metano es 80 más de dióxido de carbono en un periodo de 20 años de su vida. El hidrógeno es peor, ¿okay? Y ese riesgo no lo podemos tomar. Okay, entonces, si lo mantenemos en esa perspectiva, entonces sí hay cosas que se pueden hacer, pero con cuidado. Okay. Carlos, muchísimas gracias por estar aquí en Qué Buena Energía con nosotros, conversando sobre el futuro energético de la región y del mundo. ¿Quieres cerrar con alguna frase que pueda integrar todos estos desafíos, estas oportunidades, estos retos que tenemos en materia de transición energética, siempre manteniendo también como prioridad la seguridad energética, Carlos? Creo que, Lustela, que lo que hemos aprendido de este proceso de transformación, de transición, que es enorme, va a necesitar todos los recursos humanos que tenemos, económicos, políticos, tecnológicos. Va a necesitar mucha innovación. Y en esto tenemos que seguir manteniendo una perspectiva de lo que se puede hacer, cómo hacerlo y cómo juntar las fuerzas necesarias para tener las discusiones, las negociaciones y el trabajo en conjunto para llegar a estos resultados. No podemos estar en una situación en donde nos confrontamos porque uno no tiene mi punto de vista o yo no tengo el punto de vista de otros. Tenemos que llegar a la realidad de qué podemos hacer, cómo, en una manera pragmática, manteniendo una visión que tenemos que seguir tratando de acelerar, y tenemos que mantener en cuenta siempre el consumidor, porque hay gente que le hace falta esa energía y lo tienen que pagar. Y aquí el papel que están haciendo ustedes con el gas natural es importante, muy importante, porque en todos los escenarios que estamos viendo, particularmente hasta el 2030 y además, pero particularmente en los próximos 5 o 6 años,
El gas natural es algo que va a traer estabilidad, eficiencia y alternativas que sean más limpias de lo que pueda ser lo otro, mismo que sea carbón o diésel, o mismo como manejar la intermitencia, y tenemos que apreciar la importancia que tiene. Y espero que puedan seguir haciendo el tipo de trabajo que están haciendo ahora para educarnos todos y para tomar las decisiones que puedan optimizar las decisiones y las inversiones que tenemos que tomar para el futuro. Muchísimas gracias, Carlos. Comparto plenamente contigo que la articulación y la coordinación en estos temas es fundamental para lograr tener política pública que nos permita incentivar estos cambios a futuro de una manera mucho más acelerada. Y también, por supuesto, Carlos, yo creo que es bueno decir que tenemos que integrar en esta conversación energética, desde la experticia, desde los datos y la información que tenemos en nuestro sector, a esos hacedores de política pública que tienen que tener un amplio entendimiento para poder lograr crear los incentivos adecuados y no, por el contrario, crear incentivos perversos que desaceleren este proceso. Estamos trabajando también desde la Unión Internacional del Gas, Carlos, con el ánimo de llevar esta voz que hemos creado a nivel regional. Por esto estas conversaciones enriquecen nuestra perspectiva y nuestra visión para poder llevarlo eso a una voz a nivel global y poder lograr esa articulación, esa coordinación con otros organismos internacionales que están hablando hoy sobre energías renovables, que hablan hoy sobre gases renovables, con la Agencia Internacional de Energía, con la ONU, con digamos las reuniones de gobiernos como puede ser la del G20, el G7, tratando de llevar estos insumos de manera tal que podamos lograr esa cooperación que necesitamos para avanzar de manera mucho más rápida. Muchísimas gracias nuevamente por compartir este espacio con nosotros, compartir tu experiencia. Sin lugar a dudas, enriquece aún más el debate. Así que esperamos próximamente volverte a tener aquí con nosotros para poder hacerle seguimiento y continuidad a estos temas. Siempre un gusto y te felicito. Muchas gracias, Carlos. Muchas gracias a todos por acompañarnos a este nuevo capítulo de Qué Buena Energía. Estaremos la próxima hablando aún más del futuro energético de Colombia, de la región y del mundo. Acompáñenos.